¿Nos estamos dejando seducir por el totalitarismo? Pues parece que sí, que de repente gente que en un principio parecía razonable está cantando las glorias de los sistemas de vigilancia intensiva que están usando en Asia para controlar a sus habitantes más que para controlar el coronavirus, y me resulta como inquietante, ¿no? Porque efectivamente eso es exactamente de lo que habla Naomi Klein en sus libros, que en momentos de gran estrés, ansiedad, incertidumbre, que pueden causarse por todo tipo de motivos, pero catástrofes de este tipo definitivamente están en la lista, nos volvemos como niños, ¿no? Como Dóciles que queremos y sumisos, que nos manden. Sí, exacto. Lo contaba Hannah Arendt cuando intentó analizar qué había pasado en Alemania, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial. La banalidad del mal. Cómo se forma un totalitarismo, ¿no? Y decía que, claro, una clave en este caso son la desinformación, las mentiras de los políticos. Si los políticos un día te cuentan una cosa, al día siguiente te cuentan la contraria, el efecto que tiene en la población general es que nos hace al mismo tiempo como infantiles y cínicos, en el sentido de que ya no te crees nada, porque ya las mentiras y las verdades vienen vestidas un poco de la misma manera, ¿no? Entonces ya no tienes elementos para distinguir, y al mismo tiempo abrazas lo que se parezca más a una certidumbre, y en este caso el discurso totalitario es el que mejor trabaja el tema de la certidumbre. Marta, en tu libro describes China, ¿no?, como la primera dictadura digital, y hemos flipado también leyendo ese sistema de crédito social que tienen, que es como un capítulo de Black Mirror. No sé si lo viste, ¿no?, que hay una red social que está constantemente midiendo tu prestigio. Cuéntanos un poco cómo funciona este mecanismo de control. Pues es verdad que parece parecido a ese capítulo de Black Mirror. Lo que pasa es que en ese capítulo de Black Mirror los que te quitan y te ponen puntos son los demás, mientras que en este caso el que te quita y te pone puntos es el gobierno, siguiendo unos parámetros que, pues igual que los términos de usuario, cambian sin que tú te des cuenta, ¿no? Cambian de un día para otro, y entonces lo que hace es que evalúa tu calidad como ciudadano, lo bueno o mal ciudadano que eres, utilizando recursos como pues miles de millones de cámaras con sistemas de reconocimiento facial que hay por toda China, pero también con pues el espía que llevamos todos en el bolsillo, ¿no?, que tiene cámaras y micrófonos y sensores y geolocalización y todo, ¿no? Entonces lo que hace es que pues hay una serie de cosas que te suben los puntos y otra serie de cosas que te los bajan. ¿Qué te los baja? Pues criticar al gobierno, relacionarte con gente que no le gusta al gobierno, decían si tienes hijos, pues comprar más alcohol que pañales, o comprar alcohol los fines de semana, leer el Corán. Leer el Corán te quita todos los puntos de golpe, aparentemente, porque una de las actividades que ha facilitado este sistema de vigilancia ha sido la caza y captura de los uigures, que es la minoría musulmana china, para meterlos en lo que el Partido Popular Chino llama centros de reeducación, que en realidad son campos de concentración de toda la vida, dicen los expertos internacionales, en los que han ido hacinando a 1 millón de uigures, de los que ahora mismo, por cierto, no sabemos nada. ¿Qué otros mecanismos de control tienen? Durante la pandemia hemos visto que Alibaba, la Amazon o el Facebook de allí, que les ha hecho la infraestructura para Alipay, que es lo que usa todo el mundo para pagar, allí hasta los mendigos reciben dinero digital, ha hecho un sistema para controlar el tema del coronavirus que está basado en los colores de un semáforo, ¿no? Entonces, es un sistema que, a diferencia de las aplicaciones que hay aquí en España, no te pregunta nada porque no le hace falta. Lo que hace es ver quién ha sido infectado, qué personas han estado en contacto o han podido estar en contacto en un primer o segundo nivel con esa infección, y entonces les pone círculos de cuarentena, ¿no? Entonces, pues si estás limpio, estás en verde; si parece que has rozado o has estado cerca de un foco de infección, estás en ámbar, y entonces tienes 7 días de cuarentena; y si estás en rojo, es que o bien te has relacionado con alguien que se ha puesto enfermo, o has estado en un sitio donde había enfermos y tienes que estar 15 días en casa.
Y esto no solo lo ves tú para saber qué es lo que tienes que hacer, sino que lo ve también la policía, lo ven tus vecinos, es decir, que sabes más o menos en qué círculo estás. Y Alipay lo ha sacado como de un día para otro, lo cual a mí me indica claramente que es una infraestructura que tenía preparada, porque estamos hablando de 1.000 millones de personas. Es un número bastante difícil de gestionar a la primera. De estos mismos e inquietantes mecanismos de control hablaba en un artículo que se ha publicado en El País, yo lo comenté el otro día, el filósofo surcoreano Byung-Chul. El artículo, si lo queréis buscar, se llama La emergencia viral y el mundo del mañana, en el que reflexionaba acerca de la importancia del Big Data, de esta recopilación de datos, que está ayudando tanto como los virólogos a frenar la propagación del virus. Pero hay como dos maneras de utilizarlo, la china y la surcoreana. ¿Cuáles son las diferencias? En términos generales son distintos porque Corea del Sur es una democracia y tiene aspectos en torno a los derechos civiles que son de democracia, ¿no? Entonces se entiende primero que el gobierno no va a almacenar todos estos datos para utilizarlos más adelante, que hay unas garantías sobre la utilización de estos datos con respecto a las empresas y que, bueno, pues que no atentan contra otro tipo de libertades civiles, ¿no? Lo que pasa es que lo estamos viendo desde lejos y a veces yo me pregunto si serán tan distintos, a lo mejor no lo son. Por ejemplo, en Taiwán, donde han controlado el virus súper rápido, a pesar de su vecindad con China, han hecho una cosa que nos parecería muy extrema, que es poner a la gente enferma o en cuarentena en arresto domiciliario como total, ¿no? Han creado una especie de vallas virtuales alrededor de sus casas, por las cuales si salen de la casa o alguien entra en su casa para visitarlos, la policía es alertada de inmediato. Alguien comentaba en la red que, aunque parece muy extremo y muy loco, ¿no?, poner en arresto domiciliario a gente que está enferma, solo por estar enferma, decían también que eso ha significado que el resto de la población no estaba en arresto domiciliario. Bueno, pues que el resto de la economía no se ha detenido y, sin embargo, el nivel de contagio sí. ¿Qué pasa? Que nosotros, para usar ese tipo de solución, que es verdad que parece extrema, pero en términos relativos a lo mejor no lo es tanto, comparado con la que estamos utilizando ahora, tendríamos que necesitar una máquina del tiempo, porque ellos también reaccionaron muy deprisa. Y esa es otra de las cosas de Corea, ¿no?, que reaccionaron muy deprisa. Yo lo que me temo, en España concretamente, si esta situación de emergencia se extiende, lo que calculan algunos expertos, no la cuarentena, ojo, sino el estado de emergencia, si se extiende a lo mejor un año o un año y medio, el uso de estos datos por parte del gobierno, que en circunstancias normales no tiene permiso para usarlos, aunque esa red de recogida de datos, de registro de datos existe y la tienen, pues, por ejemplo, para empezar, las operadoras, que es claramente el modelo que se está poniendo en prueba en Valencia, que ayer la ministra de Economía nos avisaba de que están probando ya en Valencia esa recopilación de datos, aunque dicen que son paquetes de datos anónimos. Exacto, lo que pasa es que cuando estamos hablando de datos de geolocalización, que es lo que estamos hablando en este momento, ¿no?, dónde está la gente y está respetando o no está respetando la cuarentena, estamos hablando de datos que indican, por ejemplo, tú eres la única persona que va de tu casa a tu trabajo todos los días. Y tú eres la única persona que lleva a tus hijos de tu casa al colegio todos los días. Es decir, desanonimizar esos datos es un ejercicio tan sencillo que, digamos, la anonimidad de esos datos, que es un poco esa balsa llena de agujeros a la que se agarran constantemente los gobiernos para justificar el uso, yo diría que inapropiado, de datos relativos a la población, es casi una broma, un chiste. Muchos se convierten en policías y denuncian al vecino. Hace poco veíamos a la policía reduciendo a una mujer que salió a correr. Lo que no es justo es que salgas a correr, gilipollas, poniendo en riesgo a la policía, boba. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, dice! Todos aquí metidos. Una semana ya. Tampoco sabemos las circunstancias en las que esa mujer había sido detenida, no tenemos el contexto ni por qué ella gritaba ayuda. Resulta difícil de comprender que alguien salga a correr en las presentes circunstancias, o a cazar Pokémon, o que se escape del hospital, o que haga botellón, como hemos visto. Pero ¿te preocupa que haya un recorte de libertades con nuestro beneplácito y a veces con nuestra colaboración, Marta? Bueno, a mí me aterra que unos vecinos
aplaudan cuando ven a una persona con la cara en el suelo siendo esposada, ¿no? Quiero decir que es el tipo de reacción que te esperas de alguien que ha abusado de niños, ¿no? O que le ha robado, no sé, que le ha robado dinero a una abuelita, pero que la reacción, que el regocijo sea ante alguien que simplemente ha salido a la calle solo porque estamos todos dentro. Esto me recuerda un poco a lo que contaba Owen Jones en Chaps, que cuando tu margen de opciones y de movimientos es tan restringido que tienes que volver en el metro, pues en un metro hacinado de gente y hay un obrero a tu lado que huele mal, tu reacción inmediata no es enfadarte con la estructura que crea esa circunstancia, sino enfadarte con el obrero que tienes al lado, que lleva de currar todo el día con la misma ropa porque no le queda más remedio igual que tú. Y esto es un poco uno de los efectos de la pérdida de libertades, que de repente la gente que desobedece y que está a tu alrededor te parece que tienen morro. Ojalá tuviéramos este tipo de respuesta cuando alguien presume de haber evadido impuestos, ¿no? Que ojalá reaccionáramos así, sí, claro, cuando un cuñado nos cuenta que se ha ahorrado impuestos, pero no, lo que hacemos es decirle, hostia, preséntame al gestor, ¿no? Y sin embargo ahora, porque una persona sale a correr, nos parece no solo que está justificado, sino que nos parece como de aplaudir que la tiren al suelo y la pongan de cara en el suelo como si estuviera vendiéndole droga a los niños. Claro, me aterra vivir en una sociedad en la que se dan estas reacciones. En un artículo reciente dices que el autoritarismo es una enfermedad crónica. Se nos inocula mejor esta enfermedad en estos contextos de excepcionalidad y de temor. ¿Tenemos algunos síntomas? ¿Nos ves síntomas de autoritarismo últimamente? Esto de ver a generación del 15M aplaudir a la policía porque derriba a alguien por ser desobediente, a mí me pareció un síntoma bastante claro. Pero bueno, hay muchos más, ¿no? El otro día, cuando la ministra estuvo presentando sus medidas tecnológicas para controlar el virus, dijo que se justificaba el uso de esos datos de geolocalización para controlar que se cumple la cuarentena para ver si tiene éxito la cuarentena. No tiene absolutamente ningún sentido, porque lo que se usa para ver si tiene éxito la cuarentena son los tests. Cuando hablamos del éxito que ha tenido, por ejemplo, Corea del Sur, que fue el segundo país infectado después de China y que tuvo un brote bastante gordo que controló enseguida, fue primero reaccionar muy rápido, cosa para la que nosotros lamentablemente llegamos un poco tarde, aunque no tan tarde. Viendo a otros países, a lo mejor, bueno, pues lo nuestro no ha sido tan gordo, ¿no? Y sobre todo testar, es decir, lo primero que hizo el gobierno, aparte de pedirle a sus ciudadanos que se quedaran en casa, cosa que los coreanos hicieron enseguida porque, bueno, pues las sociedades asiáticas tienden a ser más obedientes que las mediterráneas por muchos motivos, fue poner a su servicio a todas las máquinas que pudieran producir el material sanitario necesario, decirle a toda la población que usara máscaras, cosa que aquí ha sido al revés, ¿no? Aquí se le ha dicho a la población que no use las máscaras porque es egoísta, lo cual es, de alguna manera, responsabilizar a la población por la irresponsabilidad del gobierno. No son tan complejas de producir como los tests. Y lo segundo que hicieron en Corea del Sur fue poner a todos los laboratorios a trabajar en esos tests, que se pudieran hacer 10.000 tests al día, poner a todas sus unidades móviles no a perseguir ciudadanos, sino a testarlos, sacar de los hospitales la responsabilidad de hacer esos tests para que no colapsaran. Tomaron una serie de medidas muy deprisa que resultaron en un éxito muy inmediato. Pero nosotros no estamos copiando esas medidas, estamos copiando la que nos resulta más fácil y más barata, que es espiar a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la infraestructura ya está hecha y lleva funcionando mucho tiempo. Hay muchas maneras de saber si los ciudadanos están en sus casas o no. Para empezar, incluso cuando intentamos escaparnos de la ley, lo hacemos con el móvil en el bolsillo, ¿no? Cosa que me parece especialmente graciosa. En China, por ejemplo, si escapas sin el móvil en el bolsillo, también saben que te has escapado, porque para eso sirven las cámaras conectadas a sistemas de reconocimiento facial. Aquí en España me gustaría saber que no están tan instaladas, pero me resulta imposible, porque es una vigilancia invisible, no sabes qué cámaras están utilizando esos sistemas. Hace poco la Comisión Europea, que había amenazado con prohibir ese tipo de vigilancia durante de 3 a 5 años, mientras se evaluaban las consecuencias políticas y sociales de utilizar ese tipo de tecnología, pues se echó atrás y entonces no está prohibido utilizar ese tipo de tecnología, pero aunque lo estuviera, es mucho más fácil vigilar a los ciudadanos que vigilar a los que usan ese tipo de tecnología, ¿no? La aplicación de autoevaluación del coronavirus COVID-19 ya está disponible en la Comunidad de Madrid.
Su objetivo, ayudar a detectar los síntomas del coronavirus. ¿Qué datos acumula? Acumula muchísimos datos, Javier. Primero, te pide que dejes tu teléfono para mandarte un SMS para hacer la comprobación de que efectivamente no te estás inventando un teléfono o le estás dando un teléfono de una persona que te cae mal para hacer el test, ¿no? Y luego te pide un montón de datos, te pide tu nombre y apellidos, te pide te pide muchísimos datos. Datos que además estás registrando al mismo tiempo, ¿no? Porque tú probablemente estás haciéndote el test desde una IP que indica cuál es tu localización y la página la registra. Bueno, pues el gobierno en principio tiene muchos más datos sobre ti que tú no sabes cuáles son, ¿no? ¿Es necesario que para yo saber si mis síntomas son lo suficientemente graves como para acudir a urgencias o se pueden gestionar en casa, que yo tenga que decir quién soy y dar todos esos datos? Yo pienso que no, que si estamos hablando de una información que se usa para descongestionar los hospitales y tranquilizar a las personas, sobre todo mayores que viven solas, pues aprovecharla para pedirles todos esos datos desde la Comunidad de Madrid me parece de un oportunismo bastante tóxico. Marta, ¿dónde vamos dejando huella digital? ¿Cuáles son esas huellas que permiten rastrearnos? En principio, si llevamos un móvil, incluso si lo tenemos en el bolsillo y no lo estamos usando, pues estamos diciendo todo el rato dónde estamos. El móvil tiene 3 sistemas distintos de geolocalización y están diseñados precisamente, primero, para que algunas aplicaciones que no tienen permiso para usar el GPS pueden utilizar otros recursos, como por ejemplo triangular no con los satélites, sino con las personas que tienes alrededor, y que la información sobre dónde están ellas digan dónde estás tú, pero también para que cuando fallan unas, pues tú sigas dando una información, una geolocalización bastante precisa. Muchas veces apagamos una cosa y nos sentimos como súper listos y sin embargo nuestro teléfono está organizándose rápidamente de manera automática para ofrecer nuestra localización de otras maneras. Es un mercado tan goloso que ha convertido a empresas que no existían hace 20 años en las empresas más grandes, más ricas y más poderosas del mundo. Es un mercado que cotiza en futuros, que nosotros pensamos mucho en nuestros datos individuales y en lo que nos puede pasar a nosotros si esos datos caen en malas manos, y ya os adelanto que siempre caen en malas manos. O sea, el hecho de que existan ya es un problema, porque estas empresas están siendo hackeadas constantemente, esos datos se filtran, acaban en manos de empresas que no los protegen bien. O sea, que hay muchas maneras de que esos datos acaben en malas manos que ni siquiera son que esas empresas los vendan. O sea, esas empresas trabajan con la información que generamos de manera colectiva para crear predicciones de futuro. Crean predicciones de futuro para hacer 2 cosas. Primero, para saber el futuro, que es claramente una información muy interesante para los mercados. Y segundo, para cambiar el futuro. Una vez entiendes el funcionamiento de las sociedades en granular, ¿no? Como cierto tipo de personas, por ejemplo, de cierta edad o de ciertos barrios o de ciertas condiciones económicas o de sociedades en general, una vez entiendes cómo funcionan, tú puedes empezar a transformarlas, y estas herramientas que utilizamos todos de manera compulsiva, las plataformas digitales, las redes sociales, los sistemas de mensajería, etcétera, etcétera, esos sistemas pueden ir introduciendo variables que al día siguiente de introducirles ya les está diciendo si funcionan bien o no. O sea, tienen un feedback inmediato. Esto no ha ocurrido nunca antes. O sea, no ha pasado nunca antes que un cambio de diseño de una plataforma afecte a 3.000 millones de personas y a las 3 horas de implementarlo, esa plataforma ya sepa si esas personas se están ajustando al cambio bien o mal. Estamos todos entregados a la noria del consumo irresponsable de productos inadecuados que nos engordan y nos enferman sin alimentarnos, cabalgando a lomos de nuestra culpa y nuestra vergüenza, impidiendo que podamos estar del todo satisfechos comiendo lo necesario, o al menos tener el cuerpo de un ángel de Victoria's Secret. Pero preferimos pensar que somos unos tragaldabas sin un gramo de disciplina a creer que una de las industrias más poderosas y tóxicas del planeta mantiene equipos de genios extraordinariamente motivados, con salarios exorbitantes y laboratorios con lo último en tecnología, cuyo único propósito es manipularnos sin que nos demos cuenta. Es exactamente lo que nos pasa con el móvil, con las redes sociales y con las plataformas más exitosas y adictivas de la red. Son las ruedas que hacen funcionar la gigantesca y destructiva economía de la atención. Marta, ¿qué es la economía de la atención? ¿Y por qué hace que no podamos dejar de mirar el móvil, igual que nos pasa con la comida basura, que parece que no podemos dejar de consumirla?
Pues la economía de la atención es una economía que está basada en la extracción de datos, pero para extraer datos tú necesitas, para empezar, un sujeto al que extraerle los datos y necesitas que ese sujeto optimice su engagement, que es el tiempo que pasa ese sujeto interactuando con tu producto. Es una economía que ha ido creando aplicaciones cada vez más adictivas. ¿Por qué? Pues porque aunque estas aplicaciones están registrando información, aunque tú no las uses, solo con tenerlas en el bolsillo, porque ya diciéndole dónde estás en todo momento, les estás dando una información muy, muy valiosa, como estamos viendo ahora. Además, cuanto más tiempo pasas mensajeándote, retuiteando cosas, mandando, yo qué sé, pues leyendo información y mandándosela a tus amigos y comentando, etcétera, etcétera, eso es engagement. Esas aplicaciones están diseñadas primero para atraerte hacia la aplicación, ¿no? Te mandan avisos al móvil constantemente de que ha pasado algo, alguien se ha conectado, alguien ha hecho like, alguien te ha mandado un mensaje, hay un artículo nuevo, hay un aviso nuevo, un urgente, etcétera, etcétera, para que tú cojas el móvil y lo desbloquees y vayas a esa aplicación. A todos nos pasa que vamos a mirar una cosa y acabamos pasando media hora allí, que se nos pasa enseguida, ¿no? Porque vamos como saltando de un icono a otro y al final estamos como hipnotizados, que es exactamente lo que hace una máquina tragaperras. Estos son aplicaciones que están diseñadas atendiendo los principios ya conocidos de diseño adictivo de las tragaperras, como por ejemplo esto de tirar de la información hacia abajo con el dedo pulgar, como una traducción digital de lo que haces cuando bajas la palanca de la máquina tragaperras y que obedece a una serie de principios de diseño muy estudiados y muy exitosos. Y bueno, muchas más cosas, ¿no? Como por ejemplo, en una máquina tragaperras el juego no se acaba nunca. O sea, tú puedes ir ganando cosas, pero las máquinas tragaperras modernas tienen 5 juegos mínimo funcionando a la vez. Como en Netflix, ¿no? Que las series no se acaban nunca. Netflix no compite contra HBO, sino contra el sueño, ¿no? Contra nuestro sueño. Lo dice el CEO de Netflix, en una sobrada suya, ¿no? En una charla que estaba dando a otras compañías, dijo precisamente eso, que ya no estaban compitiendo con otra gente, sino que ya estaban compitiendo con el sueño, una de las 3 cosas fundamentales que necesitamos para poder sobrevivir. En tu último libro recoges que en el año 2000 nuestra capacidad de atención en una sola cosa era de 12 segundos, ahora es de 8, mientras que la de un pez es de 9. ¿Cómo nos está afectando cognitivamente el consumo de tecnología y cómo nos puede afectar una cuarentena como esta, que en la que estamos todo el día enganchados? Yo estos días me estaba sintiendo fatal porque decíamos todos, bueno, pues yo tengo un montón de libros que leer y voy a aprovechar para sosegarme, ¿no? Y es exactamente lo contrario de lo que estábamos haciendo. Yo he sido incapaz de leer más de 2 capítulos seguidos de un libro, he sido incapaz de concentrarme durante 20 minutos en ninguna cosa porque estoy ansiosamente leyendo noticias sobre el coronavirus todo el rato, ¿no? Y esto es como una de las claves como más inteligentes de esta economía de la atención, que es que te hace pensar que no eres adicto a la máquina, que eres adicto a cosas que son importantes, ¿no? Como por ejemplo, pues unos somos adictos a las noticias, o en este caso a noticias sobre el coronavirus. ¿Por qué? Pues porque probablemente es el acontecimiento más gordo y más transformador, para bien o para mal, probablemente para mal, de nuestra generación, y entonces no te lo vas a perder, no vas a estar leyéndote una novela, ¿no? Mientras podrías estar enterándote de todo lo que pasa. Pero durante nuestra vida diaria nos pasa lo mismo, que nos decimos que somos adictos no a la aplicación, sino a las noticias, a la información, a estar completamente actualizados en todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Una idea que heredamos de ese momento Torres Gemelas en los que efectivamente en media hora cambió el mundo para siempre, ¿no? Incluso recuerdo una publicidad del País que decía literalmente eso. Fue bastante escandalosa, pero era exactamente cierta. En media hora puede pasar de todo, ¿no? Si esperas a abrir el periódico al día siguiente, igual te quedas fuera del mundo, ¿no? Durante mucho tiempo. Y entonces nos decimos a nosotros eso, que no, yo no soy adicta al Instagram, lo que pasa es que quiero saber cómo está mi familia, ¿no? Quiero ver fotos de mis sobrinos. No soy adicta al Twitter, lo que pasa es que quiero estar enterada de lo que está pasando. No soy adicta a WhatsApp, sino que necesito estar en contacto con mi equipo para poder enfocar bien los trabajos que estamos haciendo. ¿Cuáles son las más adictivas? ¿Cuáles explotan y se benefician más con nuestros datos? Estas son valoraciones que son muy difíciles de hacer porque una de las características principales de esta economía es su opacidad absoluta.
Nosotros tenemos una legislación que es la más estricta del mundo ahora mismo, que es la GDPR, que realmente no podemos implementar porque nuestra capacidad de saber cómo funcionan los algoritmos de esas empresas y cómo almacenan sus datos y si se está respetando nuestros derechos o no es cero. O sea, no lo sabemos. La única manera que tenemos de saber que no se hacen es haciendo pues una ingeniería inversa, viendo cómo se registran los datos una vez ya han ocurrido. Un poco, tengo que decir, lo que hacen los equipos de fact-checkers de analizar la mentira cuando ya ha circulado, ¿no? Yeah. Cuando ya les llega porque ha llegado al bolsillo de un usuario. Entonces, nuestra habilidad de detectar sus excepciones o sus vulneraciones de nuestra GDPR es muy limitada. Tenemos que hacer ingeniería inversa. Entonces, ¿cuál es la que más extrae? Pues yo diría que el cálculo más realista es ver cuál es la que más usuarios tiene y la que consume más horas de los usuarios, es decir, la que ha tenido más éxito hipnotizando a sus usuarios. Yo creo que en este caso son Google y Facebook, naturalmente. No pensamos que nuestro consumo de la tecnología genere emisiones, pero resulta que enganchados al móvil, al ordenador, a Internet, al portátil, a la nube, también realizamos una especie de contaminación durmiente, ¿verdad? Totalmente. Bueno, y no tan durmiente. Ahora mismo toda la infraestructura que sostiene Internet y las plataformas y sus centros de datos, que son extremadamente contaminantes, o sea, la nube es cualquier cosa menos una cosa que flota esponjosa y húmeda, blanca sobre nuestras cabezas. Es una cosa enterrada en lugares inhóspitos donde la electricidad es barata y que requiere una cantidad muy, muy grande de refrigerante para no explotar. Es muy sucia, consume muchísima electricidad y los cálculos ahora mismo están que produce entre un 3 y un 5% de todos los contaminantes a nivel global. Es difícil saberlo porque también es difícil ver dónde empieza esa infraestructura o dónde acaba esa infraestructura y empiezan otras cosas, ¿no? Porque está muy integrada en todas las demás. Pero es posible que durante todo este tiempo que hemos dejado de usar todas las demás, ¿no? Que los transportes, que la aviación, etcétera, etcétera, que son muy contaminantes, se han parado momentáneamente, podamos hacer un cálculo de cuál es el consumo total de esa infraestructura porque la estamos usando a saco. La red no es libre, ni abierta, ni democrática. Es un conjunto de servidores, satélites, antenas, routers y cables de fibra óptica controlados por un número cada vez más pequeño de empresas. Es un lenguaje y una burocracia de protocolos que hacen máquinas que hablan, normas de circulación que conducen el tráfico, microdecisiones que definen su eficiencia. Si la consideramos un único proyecto llamado Internet, podemos decir que es la infraestructura más grande jamás construida y el sistema que define todos los aspectos de nuestra sociedad, y sin embargo, es secreta. En el libro citas a Thoreau cuando decía que el precio de cualquier cosa es la cantidad de vida que ofreces a cambio. Internet, que se pensó como una red descentralizada, abierta, democrática, neutral, libre y a prueba de monopolios, ha resultado no serlo. Pero quiero preguntarte si aún hay esperanza para la revolución, si aún queda un espacio de libertad en esa red, si la podemos utilizar para ello. Absolutamente sí. De hecho, a mí me gusta decir que Internet no es el problema, que Internet, que cumplió 50 años exactamente el pasado 29 de octubre, es un proyecto que ha tenido un éxito completamente milagroso, ¿no? Que haya salido también a la primera y, de hecho, esa infraestructura que ya estaba diseñada para evitar precisamente el control de datos y de ciudadanos por parte de los gobiernos, porque no olvidemos que estamos hablando de un proyecto que nace después de la Guerra Fría, no pensó que las empresas serían un problema, que es lo que nos hemos encontrado, ¿no? Entonces, yo creo que el problema no es Internet, pero sí que es algo que le está ocurriendo a Internet y que está asfixiando a Internet, que es esta economía basada en la extracción de datos. Me gusta llamarlo un hongo oportunista. Ha surgido en un momento en el que la red estaba muy baja de defensas, que fue con la primera crisis.com a finales de los 90 y principios del 2000, y que se ha ido alimentando principalmente de las crisis. En 2008 ese hongo creció exponencialmente y de las políticas de austeridad. Hemos ido confiando cada vez más tareas y cada vez más funciones a ese hongo oportunista y entonces se ha ido haciendo cada vez más gordo. ¿Qué pasa? Que ahora ocupa tanto espacio en la red, el tráfico que ocurre dentro de las, pongamos, instalaciones de estas plataformas digitales basadas en la extracción de datos es más del 80%. Internet no es la web es una aplicación de Internet, es la que más usamos.
Y además, la web no son las plataformas digitales. Las plataformas digitales son algo que está en la web. ¿Qué pasa? Que ahora mismo las plataformas digitales lo ocupan todo, porque lo hacemos todo a través de las plataformas digitales. Nos comunicamos a través de WhatsApp, leemos las noticias a través de Facebook y de Twitter, no hacemos absolutamente nada sin buscarlo en Google, y entonces todo ese tráfico ya no está condicionado por las reglas que rigen la red, sino que está condicionado por las reglas que rigen internamente los algoritmos de esas empresas, para chupar datos, básicamente. Para protegernos, Marta, y para que nos vigilen un poquito menos. Una de las cosas que pienso es que es muy guay que tengamos una GDPR, pero tenemos que empezar a preguntarle a los políticos qué piensan hacer para que esa normativa sea implementada de manera efectiva. Sobre todo, empezar a rechazar cosas como la administración pública se pase a la nube de esas empresas privadas, porque yo tengo derecho a no ser usuaria de Amazon, que aparte de ser una tienda que vende muchas cosas, tiene Amazon Web Services, que es el servidor que recoge más o menos la mitad de Internet. O sea, Netflix está ahí, por ejemplo. Cuando una administración, como la administración española, decide que va a mover su administración a la nube de Amazon, me está obligando a mí, no como usuaria, sino como administrada por el Estado, a moverme a una nube cuyo modelo de negocios es traer datos. Me parece que el gobierno debería tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Y teniendo en cuenta que ahora mismo vamos a tener una crisis importante en muchos aspectos y que esta pandemia demuestra que nuestras infraestructuras podrían no ser las adecuadas para enfrentarnos no solamente a una pandemia, sino también a las crisis climáticas, etcétera, etcétera, es el momento de invertir en infraestructura propia. Si nos tenemos que enganchar a algo, por lo menos que sea a plataformas que están desarrolladas dentro del marco legal de la Unión Europea, por ejemplo. El enemigo conoce el sistema.